Descargo de responsabilidad. No soy dueño de Naruto o Fate Stay Night, derechos a sus respectivos creadores. También esta historia es una traducción. Este fanfic le pertenece a Neon Sangetsu de Fanfiction. Yo solo lo traduzco. Nota del autor. Una vez más, siento que debería señalar que Naruto sí tiene suerte de rango F. A veces esto es una bendición, otras veces no tanto. Además, no puede simplemente enviar spam a los servidores. En la actualidad puede invocar sirvientes de alto nivel como Heracles. Pone su cuerpo bajo mucho estrés y, a veces, puede causar que se desmaye. Necesita desarrollar tolerancia. El último capítulo fue un excelente ejemplo de esto. Luego está la cuestión de la instalación de tarjetas, y eso es algo completamente diferente. Naturalmente, nuestro chico será débil al principio. Eso es de esperar. En cierto sentido, todos somos débiles cuando iniciamos nuestro viaje por primera vez. Es solo más tarde que nos volvemos fuertes. Naruto llega a su punto más bajo en este capítulo. Literalmente, le quitan la alfombra debajo de él. Pero la noche siempre es más oscura antes del amanecer, y el amanecer se acerca. Una advertencia justa, será un monstruo en capítulos posteriores. En términos de fuerza, quiero decir. Entonces, ten cuidado. Gilgamesh no ha terminado con él. Además, Sarutobi aprende precisamente por qué no debe meterse con un sirviente. Especialmente Nerón y Heracles. No son agradables cuando los empujas demasiado lejos. Además, son propensos a malentendidos. Ahora, adelante. Entonces cederás al miedo, o lo superarás. Haz tu elección. Capítulo 4. Los mejores planes. Presencia. En una palabra, Sarutobi Hiruzen se encontró sumido en el silencio por la presencia absoluta y abrumadora de los que estaban frente a él. No meramente su proximidad, pero el aura pura de los seres que estaban frente a él, de tal manera que amenazaba con enviar su corazón a nuevos paroxismos de agonía. Quizás esa fue la mano de Heracles atrapando su pecho, aplastando la vida de él. Probablemente el último. Tampoco fue el miedo lo que calmó su lengua. Incluso frente a una fuerza tan abrumadora, la mente del profesor permaneció perfectamente racional, analizando la situación que tenía ante sí. Bien. Esto es desafortunado. En total, no parecía prometedor. ¿Cuántos aliados tenía el chico? Aunque los intrusos eran solo 3, de alguna manera se sentía como si fueran una legión. Una marea innumerable. Podía sentir docenas, no, tal vez cientos, de ojos clavados en él, algunos con reproche, otros con desprecio. Cada uno esperando entre bastidores, listo para saltar ante la menor provocación. Cualquier engaño de su parte se enfrentaría con una fuerza rápida y letal. Suponiendo que el gigante que se cierne sobre él no hizo la acción primero. Mientras miraba, la mujer enmascarada se encontró con su mirada, esa fachada de rictus como una calavera lo consideraba sin comprender. Sin embargo, en lugar de hablar, se dedicó voluntariamente al tercero en la habitación. Como si sintiera su vacilación y sí, consternación, esa espadachina vestida de carmesí le sonrió y sacó su enorme pecho. «Eres el líder de esta aldea, ¿no es así?». Ella ronroneó. Entonces, por supuesto, de un gobernante a otro. Esos orbes verdes venenosos se estrecharon sobre él con pura intención. Una sonrisa loca bailaba en sus labios carnosos. Conversemos. Dejando a un lado la perspicacia mental, el anciano Hokage se encontró en una especie de predicamento. Un pepinillo, por así decirlo. Con su cuerpo atrapado y su ambú incapacitado, o más probablemente, asesinado a juzgar por sus formas inquietantemente inmóviles y el extraño toque que la chica enmascarada les había puesto, se encontró con pocas opciones más que hacer precisamente eso. Cualquier intento de convocar refuerzos o liberarse de las garras inexpugnables de Heracles solo aceleraría su fin. Uno desordenado en eso. Cualquiera que sea la fuerza que ejerció, se hizo insignificante por esta abominación imponente. Al final, no le quedó más remedio que ceder a sus extravagantes demandas. Con el tiempo, seguramente podría encontrar una salida. Así se armó de valor para lo peor y deseó que su boca se moviera. Muy bien. ¿Qué es lo que deseas discutir? ¡Excelente! Aún acunando a Naruto boca abajo, el rubio le sonrió. Nuestros términos son simples.
Como impulsado por una orden silenciosa, Heracles lo soltó. No pudo evitar preguntar: ¿estás seguro de que fue prudente? No podemos negociar muy bien cuando Berserker está a punto de aplastarte. Chirrió la rubia alegremente. En cualquier caso, puede levantarse. Lo permito. ¿Quién era esta loca? Hablaba como si fuera de la realeza, pero él nunca la había visto antes. Sin embargo, una pequeña sonrisa arrugó el rostro arrugado de Sarutobi. Muchas gracias. Aunque sorprendido por la inesperada bondad de Heracles, el antiguo shinobi no perdió el tiempo. En ese breve lapso momentáneo se liberó del escritorio destrozado y saltó a un lugar seguro. Un movimiento brusco de muñeca arrojó su abrigo en la cara del gigante, proporcionando un latido de distracción. Molesto, el gigante golpeó la prenda solo para descubrir que su presa había escapado. Un movimiento errante de esa mano gris grava convirtió la capa y sus voluminosas mangas en poco más que fragmentos hechos jirones en la brisa. Un gruñido bajo sacudió la habitación, uno más de irritación que de preocupación real. Para entonces, Hiruzen ya lo había superado. Lanzándose hacia adelante, lanzó un par de shuriken al enmascarado más cercano a la puerta con la vana esperanza de detener su propio asalto. Esa fachada de piedra nunca vaciló ante esta distracción. En lugar de reaccionar, simplemente inclinó la cabeza hacia un lado, permitiendo que las estrellas bordeadas pasaran inofensivamente y se estrellaran contra la pared más cercana. Simplemente no había necesidad de que ella interviniera. Incluso cuando alcanzó a Naruto, el rostro de Saber llenó su visión. Como siempre, el rubio lo obsequió con una sonrisa tolerante nacida de una oscura exultación. ¿Y dónde? Comenzó con un siseo bajo. ¿Crees que vas con mi pretor, HMM? Un puño se deslizó a través de la guardia de Hiruzen y golpeó su hígado con la fuerza de 10.000 guerreros. El dolor irrumpió en cada fibra de su ser. No, llamarlo dolor hubiera sido un eufemismo colosal. Esto fue una agonía, pura y primitiva. Cada una de las células de su cuerpo estaba unida de acuerdo. De hecho, la fuerza pura detrás del golpe derribó al Hokage por completo. Eso no quiere decir que fuera débil, por supuesto. Más bien, la fuerza de saber lo dominó tan completamente que no pudo hacer nada más que ceder. Sus rodillas se doblaron debajo de él, las piernas se doblaron como cartón. Impotente para hacer nada más que acurrucarse hacia adentro, se desplomó en el suelo con un resuello seco. Todo el tiempo su mente daba vueltas, clamando contra la imposibilidad de lo que estaba experimentando. ¡Qué fuerza! ¿De dónde viene? Un puñetazo. Con ese golpe único y solitario, la mujer vestida de carmesí lo había derribado de una manera que no había experimentado desde sus días de genin. Peor aún, sufrió la sospecha furtiva de que ella se había estado reprimiendo. Nada se rompió, pero si se creía en el fuego que irradiaba de su costado, este dolor lo perseguiría durante muchos meses. Una bota de oro entró en su campo de visión, empujándolo suavemente hacia su costado. Vaya, no eres luchadora. La mujer de ojos verdes tarareó, una pizca de nostalgia tiñendo su mirada. Incluso sabiendo la inutilidad de tus esfuerzos, aún persistes. Si tan solo mis soldados poseyeran la misma resistencia, Ese mechón de cabello suelto se movió en asentimiento mientras ella asentía con la cabeza. Creo que me gustas. A pesar de su dolor, Hiruzen de alguna manera logró levantarse. ¿Cómo la llamo, señorita? Puedes dirigirte a mí como Nero. Declaró la mujer vestida de carmesí, apoyándose en su hoja curva para hacerle una reverencia. Un placer conocerte. No confiaba en sí mismo para hablar más. En ese momento, el combate fue el pensamiento más lejano de su mente. Sabía que no podía vencer estas monstruosidades en un concurso de fuerzas. Mucho menos cuando dichas abominaciones contaban con el respaldo de otras dos que pueden, o no, ser iguales. No, participar en la batalla aquí era bueno como escupirse sobre su propio bastón. Ahora que había sido liberado, su único recurso era escapar. Pero no sin Naruto. Dejar al chico aquí a su suerte era un anatema para el anciano guerrero. Dado lo poco que sabía de la situación, su reacción casi se podía esperar, incluso predecir. Quizás, si hubiera hecho una pausa y considerado el asunto, podría haberse dado cuenta de por qué estaban tan interesados en mantener su seguridad. Tal como estaba, sus pensamientos estaban fijos únicamente en Naruto y escapar. No.
Cualquier pensamiento de huir murió como una muerte lenta y fulminante cuando una mano helada se posó contra la base de su columna vertebral. Un siseo suave y helado invadió las profundidades de su mente y en ese momento, su cuerpo lo traicionó. Girando para enfrentar al recién llegado, en cambio encontró un plano de hielo gélido en lugar de lo que una vez había sido su ventana, negándole su escape. Todo lo que quedaba de su atacante eran débiles motas de polvo helado, que incluso ahora se disolvía con el viento. ¿Qué fue eso ahora? Por un momento fugaz había sentido un frío amargo que avergonzaría a la tierra de las nieves. No solo el frío, sino el escalofrío de la muerte misma. Como si el segador mismo hubiera puesto las manos sobre su alma y lo considerara indigno de la vida. Peor aún, con la puerta cerrada por esa extraña mujer enmascarada, ahora se le negaba su última vía de escape. Perdona, Anastasia. La voz regia de Nero lo devolvió a la realidad con una risa enérgica. Es un poco tímida, pero está bastante enamorada de nuestro maestro. Lástima que no la haya conocido todavía. Maestría. Hiruzen archivó ese pensamiento para su revisión en una fecha posterior. Si tan solo pudiera hacerles entender la gravedad de la situación, la gravedad del crimen del que se acusaba a Naruto. El pueblo no toleraría esto. Quizás una vez que todo se hubiera calmado, y Danzo podría tener que rendir cuentas por ello. Por ahora, realmente creía que Naruto estaba más seguro bajo su custodia que con estos extraños. Por más que lo intentaba, no podía creer que tuvieran la seguridad del niño en el corazón. ¿Y cómo podría él? Desde una perspectiva racional, uno solo podría ver a estos extranjeros como un enemigo atípico o, al menos, como extranjeros que se entrometen en asuntos que no comprenden. Qué poco sabía. Ahora, entonces, ¿qué debemos hacer para evitar un mayor derramamiento de sangre? Su cabeza se inclinó hacia un lado y por un momento fugaz, saltó y se encontró recordando a una gran leona con respecto a su presa. La menor señal de debilidad y ella se movería para matar. No te equivoques, algunos de nosotros preferiríamos matarte y prender fuego a este lugar. Entonces hizo una pausa para el efecto, una pequeña sonrisa salvaje en sus labios carnosos. Si bien estaría fácilmente en nuestro poder hacerlo, nuestro pretor tiene vínculos aquí y preferiríamos no romperlos a menos que sea absolutamente necesario. Esa mirada inquietante se dirigió hacia el norte, mirando al gigante todavía silencioso. ¿No es así, Heracles? El héroe de Grecia soltó un gruñido moderado. ¿Realmente podría ser así de simple? Me temo que Naruto debe estar bajo mi custodia hasta que esta tormenta haya pasado, advirtió el anciano Kage. Hay poderes en acción que buscan convertirlo en un arma. Con el tiempo, es posible que todavía se le permita tomar su lugar como genin, pero por ahora simplemente no puede convertirse en un ninja. ¿Y cuáles serían los términos de esa custodia? Sorprendentemente, esta pregunta no provino de la propia emperatriz romana, sino del guerrero sin rostro que vigilaba la puerta. Saltó y comenzó, arriesgándose a mirar a la chica delgada. Dejando a un lado la monotonía, sonaba notablemente joven para alguien que había matado con vacilación. Como siempre, esa máscara de calavera no ofrecía pistas sobre el rostro que acechaba en su interior. De alguna manera, ese semblante en blanco resultó incluso más escalofriante que el de sus compatriotas, aunque solo fuera porque se encontró incapaz de leer su intención. Bien dicho, asesino. Nero declaró. Segundo tu opinión. ¿Qué nos pedirías, líder de Konoha? Tendría que someterse a un interrogatorio, como mínimo. ¿Quién es? ¿De dónde proviene? La identidad de sus aliados. Cuando ninguno de los dos lo desafió, Hiruzen se atrevió a seguir adelante con la esperanza de cimentar lo que él veía como una alianza cada vez más tenue. Naruto estaría separado de ti mientras inspeccionamos. Heracles gruñó. Assassin siseó absolutamente. Había esperado ira. Desprecio por lo menos. No, risa. Decir a. Un agudo y repentino estallido de alegre incredulidad brotó de los labios de Nero con tal claridad que lo aturdió momentáneamente. Doblándose para agarrarse el estómago, la rubia tetona se rió como la emperatriz loca que era. Su risa ridiculizándolo, su declaración, el mundo mismo. Tal fue su alegría que momentáneamente perdió el control del cuerpo de Naruto. Si no fuera por un obediente Heracles, habría dejado al chico sin más.
Mientras estaba de pie, el corpulento sirviente descendió en picado con una velocidad que contrastaba con su tamaño y levantó al niño con una mano gigante antes de que Hiruzen pudiera aprovechar la oportunidad. «Perdona mi rudeza», suspiró, secándose una lágrima errante de alegría de su mejilla. «Ha pasado algún tiempo desde que alguien me habló tan, sin rodeos. ¡Qué refrescante! Sea como fuere, mi demanda sigue en pie». Saltó y advirtió fríamente. «¿Demanda?» La mirada de Jade de Nero se tensó. No, no lo hace. Independientemente, me temo que yo Berserker se movió. Con un movimiento increíblemente fluido, el imponente Berserker puso un pie descalzo en el suelo. Difícil. Toda la torre tembló, estremecida hasta los cimientos. Un crujido ominoso llenó los oídos de Hiruzen, interrumpido por el sonido revelador de un pilar que se dio en algún lugar debajo. Por un instante fugaz, el mundo se quedó en silencio. En ese breve milisegundo momentáneo de paz, Hiruzen casi se atrevió a tener esperanzas. Luego, el áspero crujido del mortero roto volvió a la vida y el mundo estalló. No, la torre no se derrumbaba como había temido, sino que se inclinaba lentamente hacia un lado con cada latido que pasaba. Detrás de Assassin, la puerta se sacudió cuando alguien golpeó su hombro contra ella. «Okage-sama». La voz apagada de una mujer resonó a través del marco maltrecho. «¿Estás bien? ¿Qué está pasando?» A lo largo de todo, los sirvientes permanecieron inmóviles, sin afectarse. «Tú no entiendes». Nero declaró, los ojos brillaban como el pedernal, su voz se elevó para hacerse oír sobre el diluvio de ruido. «No estamos pidiendo tu permiso en esto, oh sombra de fuego. Tampoco requerimos tal cosa». Una rara nota de ira se filtró en su voz, deformando sus palabras en un gruñido bajo. «¿De verdad crees que te permitiría separarme de mi pretor? ¿Para ser usado como moneda de cambio en nuestra contra? ¿Por qué clase de tonto me tomas?» Una rosa carmesí se manifestó entre sus dedos antes de que pudiera hablar, silenciándolo con un gesto. «Esto no se mantendrá». Con un bufido de desprecio, Saber lo lanzó hacia el techo. «He aquí mi gloria», entonó gravemente, los ojos esmeralda brillando. «Escuchen los atronadores aplausos». Su voz se elevó con sonoro aplomo, reprendiéndolo por su anterior temeridad. «Siéntate y alaba». Esas palabras parecieron hincharse dentro de las cuatro esquinas de la habitación, consumiendo cada edificio con su declaración. «Mi teatro dorado. Reino del cielo y el infierno». Cuanto más hablaba, más se volvía su visión, reducida a poco más que una mancha borrosa mientras su discurso resonaba en su alma. «Mi cielo, reconstruido. Aquí es donde brilla el centro de atención». Con un fuerte movimiento de guadaña, bajó la espada. «Aestus domus aurea». Y el mundo cambió. Decir que se deformaba no habría estado muy lejos de la verdad. Salvo que no fue así. En un momento, Hiruzen se paró en una torre en ruinas frente a la posibilidad muy real de colapso, la siguiente realidad cambió y se encontró en otro reino. Más bien, la torre derrumbada había dejado de existir por completo. En su lugar se encontraba un reino, fuera del tiempo y la historia. Un teatro dorado resplandeciente con repique de rubíes carmesí cayendo desde lo alto. Miles de asientos aguardaban su mirada, rodeados de sombras vacías que no reconoció. Un mundo que no debería existir, pero que hizo lo mismo. ¿Qué clase de locura era esta? Esta hechicería fue mucho más allá de un simple jutsu o una técnica de invocación. Incluso superó las artes del primer Hokage. Esto fue. Déjame dejarte un dicho. La voz resonante de Nero se elevó detrás de él. Una falla es tan buena como una milla. Ahora, entonces. El abrasador calor de su espada pinchó contra la parte posterior del cuello de Hiruzen incluso cuando se volvió. Esta vez, no había piedad en su mirada esmeralda. Discutamos los términos de su rendición. 000. No puedo creer que lo hayamos logrado. Arrancó que. Heracles niveló el lugar. Para ser justos, Saber-san le perdonó la vida al anciano. Lo hice. Ahora esos campesinos lo pensarán dos veces antes de enredarse con nosotros de nuevo. Estoy rodeado de tontos. Porque pensé que se te podía encomendar esta tarea. Eres increíble. Me hieres, Artoria. Haré más que herirte, maldito parecido. Primero tendrás que atraparme.
Eres demasiado lento como un alter. Ja 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 ja. Demasiadas voces en mi cabeza, ¿sabes? ¿Quieres? Un gruñido molesto rompió la oscuridad alrededor de Naruto de una vez, sacando al maltratado rubio de su sueño. Esperar. Cuando se había quedado dormido, los ojos llorosos parpadearon hacia el techo de su apartamento, solo para entrecerrarse de dolor y una nueva punta de agonía le atravesó la frente, lo que obligó al joven a entrecerrar los ojos y cerrar la mirada. ¿Por qué estaba él aquí? Su último recuerdo consistió en tenerlo con el anciano, los Zambu irrumpiendo, la sombra imponente que era Heracles, ajá. La memoria se estrelló sobre él en una amarga ola de comprensión mientras recordaba. Deseaba profundamente no haberlo hecho. Maldita sea. En ese momento, anhelaba volver a caer en la oscuridad, pero el sueño no llegaría al Jinchuriki. En cambio, se le escapó entre los dedos mientras intentaba agarrarlo. Curiosamente, también lo hizo su ira. Por más que lo intentó, no se atrevió a sentir nada más que un vacío agotamiento. Solo había pasado un día desde que esta locura había comenzado, pero parecía toda una vida. Entonces, había sido traicionado de nuevo. ¿Y para qué? ¿Dónde se había equivocado? No entiendo. Todo lo que he hecho hasta ahora, fue en vano. Una palma rugosa se elevó, sombreando su rostro, y una lágrima solitaria, de los ojos curiosos que sin duda lo estaban observando. Demasiado tarde. Alguien debió haberlo visto, porque la discusión por encima de él cesó abruptamente. Alguien raspó el suelo con sus botas y otro apretó un vaso frío de lo que supuso que era agua contra sus labios resecos. Obligándose a no apartar la taza, bebió profundamente. Frío. Estuvo a punto de retroceder cuando el líquido gélido descendió por la parte posterior de su garganta, pero su cuerpo lo traicionó y sus manos agarraron la taza con una fuerza espantosa incluso mientras tragaba. Al vaciar la taza, una mano pálida se la reclamó. Ya basta. El niño se está despertando. Ah. Esa era la voz de Lancer. Finalmente. Gruñó alguien. Ha estado fuera por 3, shh. Siseó una pequeña voz. No digas eso. Puedo escucharte, ya sabes. Alguien le acunaba la cabeza, pero cuando volvió la mirada solo vio nieve. Eso no puede ser correcto. Hacía demasiado calor y el invierno aún no estaba sobre ellos. Entonces, ¿qué estaba viendo? ¿Me golpeé la cabeza o algo así? Se mira a mis HMMPH. La voz regia del envenenador llenó sus oídos desde algún lugar fuera de la vista. Me temo que no. Entonces, ¿quién? Con un sobresalto, el aspirante a Shinobi se encontró mirando a un par de gélidos ojos azules no muy diferentes a los suyos. Dichos orbes pertenecían a una hermosa niña, su largo cabello blanco era una cortina pálida contra su rostro, ese delicado flequillo ahora sombreaba la mitad de su rostro de él mientras miraba. Tardíamente se dio cuenta de que el blanco que había visto no era nieve, sino un vestido adornado envuelto en una capa de piel con dibujos de color azul dorado grabados en la tela. Una mano fría se posó sobre su frente incluso mientras otra apretaba una muñeca extraña contra su pecho. Una pequeña sonrisa sin vida apareció en su pálido rostro mientras lo miraba. ¿Dormiste bien, maestro? Una ceja rubia se elevó. Oms. Anastasia. La voz de la chica permaneció plana y fría, como un panel de hielo. Clase de lanzador. El nombre provocó una extraña punzada en la memoria, uno que no debería poseer. Una imagen de dolor y sangre, una mano pálida sin vida estirada contra la nieve, mientras las botas pisoteaban su cuerpo roto más profundamente en los montículos. Había algo infinitamente triste en todo esto, un anhelo silencioso tan conmovedor que amenazaba con traer nuevas lágrimas a sus ojos. Ja. No está mal, maestro. Entonces Kuchulain se rió a carcajadas. Solo así, el recuerdo se le escapó de las manos. Naruto se estremeció. Medusa. ¿Sí? Golpéalo. Entendido, maestro. Oí. No te atrevas, Ou. Un golpe sordo declaró el hábil descenso de Lancer al suelo. El sonido trajo una sonrisa sombría al rostro del chico. Habría un infierno que pagar por esa orden más tarde, de eso estaba seguro, pero en lo que a él respectaba, el precio valía la pena.
Con un esfuerzo supremo, hizo que sus temblorosos brazos apoyaran su cuerpo y se apoyó en los codos. Alguien les prestó el brazo y él se aferró a la extremidad blindada, usándola para levantarse. Un mar de rostros familiares estaban allí para recibirlo mientras su visión se enfocaba, algunas viejas, otras nuevas. Más que unos pocos. Había Medusa merodeando cerca de la parte de atrás de la habitación, su tacón de botas plantado sobre la espalda de un Lancer aturdido. A juzgar por los ojos en blanco de Q, no se levantaría pronto. Semiramis había reclamado su propio rincón cerca de la ventana, aunque su expresión pensativa sugería que no había sido por elección. De Nobunaga Ochloe, sean los dioses. No había ni rastro, aunque su ausencia le preocupaba mucho más que la débil presencia de una sombra, otro asesino quizás, acechando cerca de su puerta. Anastasia estaba a su lado, por supuesto, pero los demás. Así que por fin estás despierto, Pretor. Una nueva cara apareció hacia adelante, lo que le hizo retroceder con un sobresalto. Contrólate, Nero. Semiramis espetó mordazmente. Lo abrumarás. Oh. El rubio se pavoneó. Seguramente no pretendes reclamarlo solo para ti, Assassin. En medio del balbuceo del envenenador, Naruto luchó por comprender lo que había sucedido en su mente. Nerón. Los ojos esmeralda se volvieron hacia él, llenos de euforía. ¿Sí? Estaba empezando a temer que no te despertaras después de lo que te hizo el viejo. Quizás sintiendo su confusión, le dedicó una sonrisa alegre y sacó el pecho con una risa orgullosa. No te preocupes. Heracles y yo concluimos las negociaciones en tu lugar. Ah. Allí estaba. La ira había vuelto. Naruto casi se volvió hacia Nero en el acto. Fue solo una vida de ocultar sus propias emociones que logró mitigar lo peor del daño y reprimir su propia consternación. Incluso entonces, un músculo saltó en su mandíbula y tuvo que luchar físicamente contra el impulso de golpear su cabeza contra la pared. Sus manos se apretaron a los costados, luchando por no arremeter. Una risa de incredulidad salió de él, nacida a partes iguales de consternación y confusión. No, esto no estaba sucediendo, no podía estar sucediendo. ¿Tú hablaste? Se atragantó. Al anciano. El Hokage. Después de que me desmayé. Su cabeza se inclinó de acuerdo, haciendo que ese extraño mechón de cabello rizado se balanceara con el movimiento. De hecho, lo obligué a ceder a nuestras demandas. Puedes colmarme de elogios. Naruto respiró hondo. Conceder. Demandas. Semiramis gimió. Aquí vamos. Naruto se sintió inclinado a estar de acuerdo con el antiguo asesino. La habitación giraba como un trompo a su alrededor y su estómago se revolvía, luchando contra las ganas de vomitar. No por disgusto, sino por náuseas. Enfermo de miedo, fue todo lo que pudo hacer para mantenerse erguido. Oh no. No. Esto no podría estar pasando. Si era así, sus peores temores se habían hecho realidad, no, superados más allá de toda medida. Habían llegado tan lejos como para amenazar al viejo mientras dormía. No, a juzgar por la expresión de saber, habían hecho todo eso y más. Por supuesto, el anciano había intentado detenerlo, pero eso no excusaba esto. ¿Qué exactamente? Comenzó con una sonrisa forzada. ¿Lo hiciste? Así, Nero le dijo. Con cada momento que pasaba, su expresión se volvía cada vez más pálida. Para cuando Saber concluyó su relato, Naruto se encontró a punto de desmayarse. O sufrir un derrame cerebral. La pura incredulidad luchó con un extraño júbilo que no pudo cuantificar y ninguno ganó la partida. Al final, solo logró un elocuente. Decir entonces, ¿cederás al miedo? Demandó una nueva voz. ¿O lo superarás? Haz tu elección. Exasperado, el joven bigotudo se volvió hacia el recién llegado. Oh, ¿ahora qué es? Gruñó. ¿No ves que estamos? La vista de ella lo dejó en silencio. A diferencia de Nerón, el recién llegado iba armado y armado como cabría esperar de una caballera. Vestida con un pesado plato sobre un amplio vestido oscuro, su piel pálida, sin embargo, contrastaba con su atuendo. El cabello rubio estaba recogido hacia atrás en un simple moño detrás de su cabeza, mechones sueltos que enmarcaban un rostro etéreo que bordeaba el fantasma.
Esa mirada inquietante, esos orbes dorados, lo sostuvieron, casi lo hechizaron por completo, porque la suya era una presencia que no inspiraba respeto, sino miedo. Este era un héroe negro azabache, un ser manchado no de impureza sino de ira, un tirano encarnado. Aquí no había carisma. Solo miedo. El simple hecho de estar de pie en su presencia podría hacer que uno se estremeciera. Medusa, menos. Tú. ¿Por qué estás aquí? En lugar de replicar, ella simplemente lo miró. Te lo pregunto de nuevo. ¿Qué vas a hacer ahora, maestro? Preguntó ella. Ah, Sabersan. Aventuró Nerón. Artoria. Creo que lo estás asustando. Solo un poco. Oh. Si algo como esto pudiera asustarlo, no sería un maestro. No es así, muchacho. Naruto abrió la boca para responder, y la cerró con la misma rapidez. Algo calmó el gruñido de su lengua y le pidió que se quedara quieto. Hablar mal terminaría en su muerte. Cada fibra de su ser se lo decía. Si el recién llegado no estaba satisfecho con su respuesta, lo cortaría donde estaba, y a todos los que estaban con él. Ella ciertamente poseía la fuerza para hacerlo. Su presencia había obligado a los otros sirvientes a guardar silencio, ya fuera por miedo o por su propia contemplación. Independientemente, ninguno habló, tampoco se movieron para defenderlo. No, no era como si no quisieran, sino que no podían. Y, sin embargo, no sintió miedo. Francamente, la muerte sería una misericordia. Una parte de él casi dio la bienvenida a tal liberación. Ahí estaba de nuevo, la comprensión de que estaba fundamentalmente destrozado en cuerpo y mente. No por Gilgamesh, sino por el puro caos que el rey de los héroes trajo a su paso y todo lo que siguió. Una vez, la vista de este caballero oscuro habría significado su perdición. Sí, ella habría sido más que suficiente para hacer que gritara por las colinas. Ahora, simplemente había experimentado demasiadas cosas en un tiempo demasiado corto como para que lo sacudiera tan fácilmente. Tal como lo había hecho con Semiramis, el Jinchuriki sintió que una extraña y alienígena complacencia se apoderaba de él. No del todo entumecimiento, sino algo peligrosamente cercano a él. Ahora había un pensamiento inquietante. En ese momento, un interruptor se activó en su cerebro. ¿Cuál dijiste que era tu nombre de nuevo? Artoria. Bien. Artoria. Un bostezo asombroso escapó del cansado rubio. Seré franco. Quiero vivir. Quiero luchar. Quiero sobrevivir. Pero más allá de todo eso, quiero destripar al bastardo dorado que me hizo pasar por todo esto en primer lugar. No me gustó mi vida antes de esto, pero al menos no estaba mirando por encima del hombro cada hora. Con ese fin, usaré todos los medios que pueda para vengarme. ¿Satisfecho? Su silencio lo decía todo. Bien. Ahora, no soy casi lo suficientemente despierto para hacer frente a esta mierda. Así. Exasperado, se dio la vuelta y hundió la cabeza en el regazo de una desconcertada Anastasia. Quien quiera que seas, vuelve más tarde. Sin embargo, si vas a matarme, sé rápido. Las palabras se le escaparon antes de que pudiera pensar en retirarlas. No tengo todo el día. Asegúrate de limpiar después. Lancer silbó suavemente para sí mismo. El chico tiene idioma. Eso en realidad atrajo un lento parpadeo de la doncella oscura. ¿No me temes? Soy un tirano. Goberné a mi pueblo con puño de hierro. He matado sin piedad. ¿De verdad no tienes miedo? ¿De ti? Sus hombros se movieron en un encogimiento de hombros impotente. Por lo general, diría que sí. Pero no tengo tiempo para el miedo en este momento. Si somos honestos aquí, hay momentos en los que no estoy seguro de poder sentir nada más. Ahora sería uno de ellos. Ahí estaba, la amarga verdad que no quería reconocer, la comprensión que maldijo hasta lo más profundo de su ser. ¿Y tú? Estás claramente loco. Sin embargo, esos ojos dorados tuyos siguen siendo vómitos. Independientemente, estoy demasiado ocupado tratando de sobrevivir al capricho de un rey para lidiar con los Maives en este momento. ¿O no? Una mano se movió errante por encima de su hombro. No te detendré. Sé amable y hazlo rápido, ¿quieres? Afortunadamente, el sueño eligió ese momento para reclamarlo. Al final, ella nunca le quitó la cabeza.
N/A. Bueno. Nerón no hace las cosas a medias, ¿verdad? Tampoco saber alter, pero eso es de esperar, ¿eh? Y Naruto acaba de terminar con todo, ja. Parece que la suerte de Naruto ha ido de mal en peor. Él no mató a nadie per se, pero sus sirvientes derribaron una torre, asesinaron a 2 Anbu y aterrorizaron al tercer Hokage. Por el lado positivo, han convencido al anciano de que no se meta con él. Sin embargo, básicamente ha perdido la poca buena voluntad que le quedaba en el pueblo. Sí, ha intervenido ahora. Me sentí bien al involucrar a algunos de los principales sirvientes en esto, incluso si tuviera que escribir este capítulo yo solo. Ah, bueno. En cualquier caso, he estado trabajando duro, con muchos planes por delante. Ahora, algunos pueden resistirse a lo que he hecho, pero pensé que tomaría una ruta diferente a la de la mayoría. Esta historia va a resultar radicalmente diferente de Adeko, pero es por muchas razones. Por un lado, la relación de Naruto con la aldea ya está al borde de la hostilidad y sus sirvientes, con las mejores intenciones, fíjate, simplemente fueron y amenazaron al propio Sarutobi. Si crees que esta historia terminará con él permaneciendo en el pueblo, tienes otra cosa por venir. Pero eso no sucederá todavía. Hablando de merecimiento, Danzo recibirá el suyo, no se preocupe. Ahora, Gravely Glames 98 y yo tenemos una especie de acuerdo, por lo que estamos tratando de no usar demasiado a los sirvientes de los demás. Un buen ejemplo sería Jack el Destripador. Él la está usando, así que aunque ella pueda aparecer en este cuento, no estará en el mismo papel. Eso sí, ese acuerdo solo se aplica a esta historia. Si quieres ver a los demás, asegúrate de ver No es mi grial, así como La guerra de un ninja y, por supuesto, mi más popular, un berserker más improbable. Sí, Jack aparece adorablemente en ese. Además, esto va a progresar en, bueno, una forma poco convencional por decirlo menos. Me voy a centrar más en el entrenamiento de Naruto y demás antes de entrar en la trama. No olvide revisar. Las reseñas alimentan mi motor creativo. Entonces, en las palabras inmortales de Atlas. Revisión, sería tan amable, y disfruta de estos avances. Sí, hay muchos. ¿Por qué te quejas de eso? Eso sí, son rudos. Como en concreto todavía. Son solo posibilidades, después de todo. Esta historia puede ser un poco seria a veces, pero ciertamente puede tener sus momentos de ligereza. Te sorprenderás. Adivina, te reto. Vistas previas. ¿Sacado qué? Esto es un desastre. Un desastre absoluto. Heracles gruñó una pregunta. No, tú no, grandote. Estuviste genial. Está bien, seré franco. Niño. Apestas. Tu forma es abismal por decirlo menos. Entonces. Con un solo pisotón, la tierra se hundió debajo de ellos. Voy a derribarte y volver a construir. Pensándolo bien, no podemos demasiado tarde, un puño se estrelló contra su mandíbula. El entrenamiento comienza ahora. Una oscura sonrisa floreció en el rostro bronceado de la doncella. No. La mala civilización es mala. No podemos hablar sobre crujido. Y beber veneno me ayuda, ¿cómo? Ahora, maestro. Semiramis logró un maullido asesino, piensa en ello como, entrenamiento. Si sobrevives. Naruto miró el agua verde pálido que se preparaba ante él y tragó saliva. En algún lugar del fondo de su mente, Shirou gimió. Te lo advertí. Solo querías una palmadita en la cabeza. Serenity tarareó suavemente. Sí señor. Ah. Ya veo. Es tu culpa. La lastimaste. Un siseo frío de terror atravesó su pecho. ¿Qué? ¿Todavía vivo? Eres persistente, te lo concedo. Me la quitaste, me la quitaste. Tú. Robaste. Ella. De. Mí. Con ese grito envenenado finalmente se volvió hacia él, se dio cuenta de que el chico se estaba levantando, pero el suyo se negó a responder. Solo podía mirar con mudo horror mientras el guerrero bigotudo se paraba, con las piernas rotas. Y escuchar cómo cada articulación de su cuerpo producía un chasquido horrible. A pesar de sus heridas, a pesar de sus heridas, a pesar de estar en el mismísimo precipicio de la muerte, la vista lo arraigó donde estaba. No se atrevió a acercarse.
No, la sola idea de acercarse a eso amenazaba con provocarle un infarto. Una carta reluciente colgaba sobre la palma hecha jirones del muchacho, proporcionando un simple vistazo antes de que el joven guerrero la aplastara con el puño. El fuego dorado envolvió su cuerpo. Instalar en PC. La palabra serpenteó a través de los dientes apretados. Instalar en PC. ¿Qué tipo de jutsu es Urk? Te mataré. Su mundo se puso blanco cuando un puño cerrado se clavó en su hígado y durante la siguiente hora solo conoció el dolor. R&R. Igual DNZ.